السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا أستاذ أليكس ميندوين، الهيد كوتش ديالنا والهيد كوتش ديال تشيك مات مدريد وريسبونسابل ديال تشيك مات في اسبان. جا عندنا باش يدير ان سيمينار ويدير لو سويفي اللي كيدير شاك 6 موا هنايا عندنا في ام فيتنس تشيك مات موروكو. دونك نطرحوا عليه واحد جوج اسئله باش يوري بلوز او موا ويشرح لنا شنو لا فيزيون ديالو، شنو عنده، شنو مبلاني بالنسبه لو فيوتشر. Bueno, Alex, primero, bienvenido otra vez, bienvenido en tu casa, en tu país, tu segundo o tercer país, no sé cómo, cómo es. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué es lo que has visto desde la última vez que viniste aquí? O sea, lo que es el nivel de la gente, de los chicos aquí. Algunos se han ido, otros han venido más o menos, pero vamos, la identidad creo que... Yo creo que la ha intentado mantener, pero vamos, eso lo ven la gente que vienen desde fuera. Primeramente agradecer una vez más la oportunidad de poder estar aquí con vosotros. Yo la principal diferencia que veo, primeramente cuando hemos venido fue un reencuentro con Nino, que era mi alumno de toda la vida, y ahí pues hemos conectado y hemos salido aquí con un sabor de boca muy bueno porque los chicos son muy guerreros, hay una calidad humana aquí de ser guerreros, de ser fuertes y de personas amables, personas que están, lo dan todo por la escuela. Y eso hace con que la Checkmate Marruecos se destaque en este sentido, ¿no? Porque las personas que entrenan con muchas ganas y son amables y guerreros y quieren entrenar y quieren aprender. Entonces, al graduarte, noté tu evolución y fuiste a los campeonatos importantes, Abu Dhabi, ganaste el campeonato de una federación que es el campeonato del mundo, o sea, estrenaste bien en marrón y ganaste los BJJF Master también, campeón de Europa. Entonces, eso ha hecho con que te ha dado motivación por reencontrar a tu profesor y por estar en una escuela respaldado. Y eso ha hecho con que tu trabajo siguió creciendo. Y yo lo que veo es que los chavales de aquí son muy buenos. Si conseguimos visto para algunos, si conseguimos llevarle a Europa, yo creo que iban a tener una gran sorpresa con la Checkmate Marruecos porque aquí hay una calidad técnica y humana impresionante. La gente aquí es muy buena, muy guerrera. Cada vez que vengo aquí me siento como en casa, de verdad. Me siento acogido porque los chicos que hay aquí en Rabat me han hecho cambiar mi pensamiento sobre las personas, sobre todo. O sea, de verdad, yo me siento aquí, me da ganas de hacerme musulmán y todo. O sea, yo me siento aquí, para mí es de impresión. Checkmate Marruecos es una... Y no hablo por hablar, porque soy una persona sincera y la energía que hay aquí no hay en ningún sitio. Alors, غير باش نترجم شي شويه اللي قال. دونك هو قال انه premièrement, il était impressionné par la qualité humaine اللي عندنا هنايا, surtout pour la culture ديالنا. دونك كان كيشوف ان الدراري كيعطيو كل شيء pour l'équipe, كيحاولوا يترينيو لو بلو فور بوسيبل, كيحاولوا كيعطيو كاع داكشي اللي عندهم هنايا, سكي بون بالنسبه له. فاش كيقارن بكاع لي فيليال اللي عنده, حقاش عنده فرنسا, عنده في الاسبان, عنده الاخر, بالنسبه له قال لك لا فيليال ديالنا الحمد لله هي لا ميور, لا بلوز انتونس سورتو. دونك كان كيقول aussi انه فاش عطاني لا سينتور مارون مشيت جي في دي كومبيتيسيون, بحال حس بانه جو مو سوي ريكونيكتي على ليكيب. عطاتني اون اوتر موتيفاسيون. ديك لا موتيفاسيون سا سي ريفليتي حتى في الدراري اللي عندنا هنايا في لو جروب. اون ريزومي سي بيان. Alors, la segunda pregunta, bueno, ¿qué has intentado dar esta vez y qué tienes pensado para nosotros, para la próxima visita? O sea, un poquito la idea que tienes para el futuro. Sí, la primera vez estuvimos trabajando entradas de One Leg, en One Leg X, especialidad de la escuela, que yo creo que era, y he visto que lo están haciendo muy bien, lo han machacado mucho, es una técnica que ayuda. Básicamente no venimos a enseñar porque Nino hace un gran trabajo ya, venimos a ayudar y a corregir algunos detalles que ayudan al entrenamiento. Básicamente es eso. Cuando vas a un sitio no vas a enseñar porque el jiu-jitsu está muy visto. Tú vas a dar un detalle de calidad, una cosa que vaya a acrecentar al profesor local
y mejorar su trabajo, que yo me pongo siempre con él a rodar, a ver cómo estar, a ayudar, detalle aquí, detalle aquí. Estuvimos trabajando ahora pase de guardia, nuevos conceptos de pase de guardia que estuvimos haciendo, con la apertura de guardia, con pase de presión. Hoy estuvimos haciendo un poco de conceptos de evitar la movimentación y la presión, y mañana ya vamos a trabajar un poco de deep off guard. Cuando ya venga la próxima vez, pues ya trabajaremos algo específico. Decimos, pues vamos a trabajar, siempre trabajamos por arriba y por abajo. Cuando venga la próxima vez, tengo ganas de trabajar un poco de derribo, pillada de espalda, trabajar más así, un poco de, porque estuvimos trabajando por arriba y por abajo, pues posiciones de 100 kilos, entender un poco los conceptos de estabilización, eso es importante. Y luego pues dejar a Nino trabajar, porque Nino está haciendo un gran trabajo. Y es muy importante resaltar también que he traído a dos de los mejores cinturones negros de Europa, que son mis dos alumnos que siempre me acompañan a todos los lados, mis mejores alumnos ahí. Tengo un montón de cinturones negros, ellos se destacan en la competición, son campeones de Europa, son campeones de España inúmeras veces, y siempre me ayudan a transmitir un poco de la esencia de mi trabajo, también porque aprendieron de mí tantos años. Uno de ellos lleva 17 años conmigo, Carlos Zona, que está ahí sentado, y Daniel Mármol, que lleva conmigo 11 años, y los dos son campeones 10 años. Y son campeones de todo lo que han disputado, y son formados por mí con mi trabajo, con mi forma de ver las cosas, y como ellos hay un montón. Entonces vamos a intentar esta misma esencia transmitirla para que aquí en Marruecos se haga el mismo trabajo, y creo que Nino está contento y está disfrutando de esto. Muy contento. Entonces la verdad que se une mucho tanta gente positiva, tanto guerrero, con el buen jiu-jitsu que tenemos, entonces se hace una mezcla positiva. Yo creo que aquí pues, va a sacar grandes campeones. Ya tenemos algunos, que es Omar y algunos, pero vamos a sacar gran trabajo. باش ان بو ريزومي دونك جا هاد المره جا مع سي دو ميور بلاك بيلت، عنده بزاف ديال لي بلاك بيلت، لي ميور اللي عنده هو كارلوس وداني. دونك جاو معاه باش يعاونونا. دونك اون برانسيب ما كيجوش باش يبيعوا اونتر بارونتيز، ما كيجوش باش يبيعوا لي تكنيك. سي با ان سيمينار كون ا في، سي ان كامب ديال 4 ديال لي سيسيون. في دوك لي 4 ديال لي سيسيون كانوا كيحاولوا يخدموا الفوق والتحت، ويحاولوا يحسنوا من لو جو ديالنا. دونك شاكا عنده لو جو ان سيغتان جو كيحاولوا يحسنوا منه، او ليو دو دوني دي تروك اللي هما جداد اللي يقدر عاوتاني يبدا من زيرو. نو داكشي اللي ديجا كيعرف كنحاولوا نحسنوه. بيان سور فاش كيديروا معنا لي كومبا وداكشي حتى هما فاش كيشوفوا شي حاجه ما خداماش ولا شي حاجه كيحاولوا يصلحوها. دونك سي بوكو بلو برودكتيف. اون ديفينيتيف هادشي اللي قال. نسيت شي حاجه ابخي جو لاجوت. دونك es un bienvenido a Marruecos otra vez. Es un placer tenerte aquí, tener a Dani, Carlos. Es un placer de teneros aquí en vuestra, no sé, segunda, tercera, cuarta casa. Vais a todos los tenéis filiales por tantos sitios, pero espero que por lo menos hagamos un buen trabajo para que estéis orgullosos de nosotros. Gracias otra vez, y ya tengo ganas de que volváis la próxima vez, que veáis el progreso. Inshallah.